Bienvenido al canal. En esta ocasión te voy a enseñar a calcular un límite que se indetermina de la forma 1 a la infinito usando la regla de L'Hopital. Para hacerlo voy a introducir la función exponencial. Con esta estrategia voy a poder manejar la cantidad que se hace infinito en el exponente de la expresión. Esto me va a permitir bajar del exponente el infinito, expresarlo como un producto, luego reescribirlo como un cociente y ya en este cociente poder aplicar la regla de L'Hopital. Lo que se obtiene al calcular el límite es una cantidad finita. Por lo tanto, podemos afirmar que el límite existe. Quédate en el canal para que veas los detalles del procedimiento. Bueno, lo primero que debemos hacer es entender qué es lo que afirma la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital nos dice que podemos calcular el límite de un cociente como el límite del cociente que se obtiene cuando derivamos el numerador y derivamos el denominador de este cociente. Esta es la afirmación de la regla de L'Hopital. Esto solo es posible cuando el cociente se indetermina de la forma más o menos infinito sobre más o menos infinito. También hay una versión para límites que se indeterminan de la forma 0 sobre 0, pero aquí yo voy a usar la versión para más o menos infinito sobre más o menos infinito. Si estamos en esa situación y el límite del cociente que obtenemos derivando arriba y abajo existe, o este límite es infinito, o este límite es menos infinito, entonces los dos límites coinciden en su valor y por lo tanto podemos entonces calcular el límite del cociente original. Si has visto videos anteriores, podrás darte cuenta que he resaltado la importancia de tener en cuenta que en la hipótesis no se incluye el caso cuando el límite del cociente de las derivadas no existe. En ese caso no podemos usar la regla de L'Hopital. Puedes consultar mis videos en el canal. Bueno, la cantidad a la que le queremos calcular el límite es la expresión que vemos aquí en pantalla. Es una expresión donde la base depende de x y el exponente también depende de x y la variable independiente x se hace cada vez más grande, toma valores cada vez mayores. Eso lo expresamos diciendo que x tiende a infinito. Vamos entonces primero a ver por qué esta cantidad se indetermina de la forma 1 a la infinito. Lo primero que podemos hacer es observar que para valores muy grandes de x, la contribución al restarle 2 o sumarle 5 a esa expresión, la podemos despreciar, la podemos ignorar. Decimos que asintóticamente para valores muy grandes de x, 3x menos 2 es comparable con 3x. Y 3x más 5 es comparable con 3x. Al hacer eso para cantidades muy grandes de x pero finitas, obtenemos 3x sobre 3x, que se simplifica a 1. En el exponente, como x tiende a infinito, obtendría 4 por infinito, pero 4 por infinito es infinito, por lo tanto esta expresión se indetermina de la forma 1 a la infinito. Si no te convence el argumento asintótico, lo podemos hacer formalmente usando también la regla de L'Hopital. Para eso observemos lo siguiente. Calculemos el límite cuando x tiende a infinito de solamente la base de esta expresión. Observen que cuando x tiende a infinito, en el numerador obtengo infinito, porque obtendría 3 por infinito menos 2, que es infinito. Y abajo, en 3x más 5, obtengo también infinito. 3 por infinito es infinito, más 5 me da infinito. Puedo usar la regla de L'Hopital aquí porque este es un cociente que se indetermina de la forma infinito sobre infinito. Aplicamos derivada en el numerador y derivada en el denominador. La derivada de 3x menos 2 con respecto a x es 3. La derivada de menos 2 pues es 0 y la derivada de 3x es 3. Abajo derivamos 3x, me da 3 y la derivada de más 5 es 0. Me da 3 en el numerador y 3 en el denominador. Ese cociente da 1, por lo tanto el límite siempre es 1. Que es lo que ya había visto acá con el análisis asintótico. Por lo tanto, el límite se indetermina de la forma 1 a la infinito. O sea que tenemos una indeterminación. Vamos a ver cómo podemos reformular esta expresión para obtener una forma equivalente donde sí sea aplicable
la regla de L'Hopital, porque como mencioné en la introducción, la regla de L'Hopital solo se puede usar para cocientes. Y aquí no tengo un cociente, tengo una indeterminación de la forma 1 a la infinito. Antes de proceder, quiero hacer la siguiente observación. Esta expresión la podemos reescribir para obtener una simplificación, porque el exponente 4x más 10 lo puedo descomponer como 4x más 10 considerando las propiedades de la potenciación. Observen que la base elevado a 4x más 10 es lo mismo que este producto. El factor de la derecha, este factor que está aquí, como pueden ver, en su exponente no depende de x. Ese límite lo puedo calcular directamente sin ningún problema. Si calculo el límite de esta expresión, voy a obtener que cuando x tiende a infinito, en la base ya vimos que tiende a 1. Por lo tanto, este límite, este factor, va a tender a 1 a la 10, que es 1. Es decir, para calcular el límite original que estoy señalando aquí, yo podría calcular simplemente el límite de la derecha, porque este factor tiende a 1. Es decir, en lugar de trabajar con la expresión elevada a la 4x más 10, puedo trabajar con la expresión solamente elevada a 4x. Sin embargo, a pesar de que esta simplificación es viable, yo voy a hacer el procedimiento como si no hiciera la simplificación en el caso de que ustedes quieran resolver un límite equivalente donde esta simplificación o esta factorización no sea viable. Es decir, el otro término de la suma también dependa de x. Bueno, entonces para proceder y manejar este infinito en el exponente, lo que voy a hacer es introducir la función exponencial usando esta identidad. Observen que cualquier número real z lo puedo escribir como e a la logaritmo de z, puesto que la función exponencial y la función logaritmo son funciones inversas una de la otra, por lo tanto esta composición me da la función identidad. O si lo quieren ver desde el punto de vista algebraico, la exponencial con el logaritmo se cancela y me da z. Pero recuerden que aquí en esta ecuación lo que hay es una composición de funciones. Con esta estrategia busco bajar el infinito del exponente a multiplicar otra expresión. Bueno, entonces en mi expresión original, la cantidad z va a ser la cantidad a la cual le quiero calcular el límite. Observen que z va a ser la base elevado a 4x más 10. Entonces reemplazo ese valor de z en mi fórmula. Es decir, el límite original se convierte en calcular el límite ahora de e elevado a la logaritmo de z, que en este caso es mi potencia elevado a la 4x más 10. Ahora uso las propiedades del logaritmo para bajar este exponente, que fue lo que mencioné con anterioridad. Entonces voy a bajar el exponente del logaritmo, pero antes voy a usar la continuidad de la función exponencial para intercambiar el cálculo de la exponencial con el límite. Observen lo que he hecho aquí. He intercambiado la operación límite con la operación exponencial. Aquí donde estoy señalando, lo primero que se calcula es la exponencial de este logaritmo y después se calcula el límite. A continuación he intercambiado, primero calculamos el límite en el exponente y después calculamos la exponencial. Es decir, la operación exponencial se intercambia con la operación cálculo límite. Esto es posible porque la función exponencial es una función continua en todos los números reales. Esa es una de las propiedades de los límites que me permiten intercambiar límites con funciones. Eso es algo muy bueno porque en lugar de calcular el límite de la exponencial, lo que voy a hacer es calcular solamente el límite del logaritmo y una vez tenga esta respuesta, la respuesta va a ser el número e elevado a ese valor. Ahora sí, entonces procedo con la manipulación del exponente. Por propiedades de la función logaritmo, bajamos el exponente. Recordemos que el logaritmo de a elevado a la b es b por el logaritmo de a. Este exponente b baja de la potencia
a multiplicar el logaritmo. Es decir, 4x más 10, que es el exponente, va a multiplicar al logaritmo de la base. Observen que ahora el exponente que se hace infinito, porque es 4 por infinito más 10, que es infinito, está multiplicando ahora el logaritmo. Ya vimos que la base tiende a 1. Asintóticamente esto es 3x sobre 3x. Es decir, obtengo infinito por logaritmo de 1. Ya no tengo 1 a la infinito, sino infinito por logaritmo de 1. Ahora, logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, lo que obtengo es el número e, o la función exponencial evaluada en infinito por 0. Observen cómo he cambiado una indeterminación de la forma 1 a la infinito por algo que es de la forma e a la infinito por 0. El 1 a la infinito en principio se convirtió en infinito por 0. Esto es algo bueno porque yo ya sé cómo manejar productos de esta forma. Esta indeterminación la puedo reescribir como un cociente y una vez la tenga como un cociente, allí puedo aplicar la regla del L'Hopital. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reescribir este exponente como si fuera un cociente que se indetermina de la forma 0 sobre 0. Para eso el infinito lo voy a pasar a dividir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es lo que tengo originalmente. Recordemos que esta cantidad se está indeterminando como infinito por 0. La cantidad que se hace infinita, que es 4x más 10, la paso a dividir como si fuera 1 sobre 4x más 10. Esto es gracias a que cualquier multiplicación a por b la puedo escribir como un cociente. Yo puedo dividir b entre el recíproco de a para obtener a por b. El a pasa a dividir como 1 sobre a. Y eso es lo que está sucediendo aquí. A es 4x más 10 y aquí pasa a dividir. Ahora entonces la indeterminación la tenemos en la forma que yo quería. En el infinito la base tiende a 1, obtengo logaritmo de 1. Y 4x más 10 tiende a infinito, o sea que ahora tengo logaritmo de 1 que es 0 y 1 sobre infinito que es 0. De la forma esta indeterminación ahora se convirtió en 0 sobre 0. Es decir, infinito por 0 se convirtió en 0 sobre 0. En mi canal hay más videos donde explico esta estrategia. Puedes buscarlos en la lista de reproducción. Bueno, ya estamos entonces en el contexto de la regla del L'Hopital para el caso 0 sobre 0. Esto es lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces fíjense que ahora el producto 4x más 10 está en el denominador como 1 sobre 4x más 10. Ya sé que esto se indetermina como 0 sobre 0. Puedo aplicar la regla del L'Hopital derivando en el numerador y derivando en el denominador. Pero en lugar de derivar esta función logaritmo, voy a derivar una función equivalente, pero más fácil de derivar, usando las propiedades del logaritmo. Sabemos que el logaritmo de a sobre b es logaritmo de a menos logaritmo de b. Entonces, el logaritmo de esta base, que es 3x menos 2 sobre 3x más 5, la reescribo como logaritmo de 3x menos 2 menos logaritmo de 3x más 5. A es el numerador y b es el denominador. Y abajo pues sigo manteniendo 1 sobre 4x más 10. Entonces ahora sí aplico la regla de la cadena. La regla del L'Hopital. Voy a derivar numerador y denominador. Para eso pues voy a usar ahora sí la regla de la cadena. Observen que la regla de la cadena me dice cómo derivar funciones logaritmo compuestas por funciones, que es lo que tengo aquí. Logaritmo de una función, que es 3x menos 2, y logaritmo de otra función, que es 3x más 5. Y en el denominador, aquí pueden ver, tengo 1 sobre una función. Las reglas de derivación me dicen que la derivada de esta composición es, la del logaritmo es 1 sobre f por la derivada interna. Por eso aquí obtengo f' sobre f. Y derivar 1 sobre f me produce menos 1 sobre f de x al cuadrado por la derivada interna que es f'.
Entonces aplico estas reglas a las expresiones que están en el numerador y en el denominador. En el numerador, ¿qué obtengo entonces? Para logaritmo de 3x menos 2, obtengo 1 sobre 3x menos 2, que es lo que está aquí, por la derivada interna que es 3. Para logaritmo de 3x más 5 obtengo 1 sobre 3x más 5 por la derivada interna que también es 3. Ahí está la derivada del numerador. Ahora, para derivar el denominador, de acuerdo con esta fórmula sería menos 1 sobre la función al cuadrado, o sea, menos 4x más 10 al cuadrado, por la derivada interna de 4x más 10, que es 4, que es lo que está aquí. Ahora lo que hago es simplemente hacer los cálculos algebraicos. Hacemos la resta que aparece en el numerador para obtener, al multiplicar 3x menos 2 por 3x más 5, obtengo este denominador. Y al multiplicar en cruz obtenemos 9x más 3 por 5, 15, menos 3 por esta cantidad. 3 por 3 me da 9x, menos por menos me da más, 3 por 2 me da 6. Me da esta expresión. Abajo pues no hay nada para hacer, es menos 4 sobre 4x más 10 al cuadrado. Simplificamos, observen que 9x cancela con este 9 menos 9x y 15 más 6 me da 21. Ahora realizo esta operación. Arriba tengo una fracción dividido en otra fracción. Más por menos me va a dar menos, que es lo que está aquí. Y ahora entonces, al dividir dos fracciones, lo que obtengo es la fracción del numerador, que es el 21 sobre estos productos, que está aquí. 21 sobre estos dos factores, por el recíproco de lo que está en el denominador. El recíproco de 4 sobre 4x más 10 al cuadrado es 4x más 10 al cuadrado sobre 4. Por eso ustedes ven aquí que el 21 se multiplica por el 4x más 10 al cuadrado y el 4 queda dividiendo. Ya esto, fíjense, observen que esta es una fracción polinómica. En el numerador y en el denominador puedo calcular el límite sin ningún problema. Voy a resolver el binomio y voy a resolver estos dos factores. Al resolver el binomio obtengo este polinomio cuadrático y abajo obtengo este otro polinomio cuadrático. En este punto ya puedo calcular este límite, porque este límite se va a obtener ya que se indetermina la forma de infinito sobre infinito, pero lo puedo resolver nuevamente usando la regla del L'Hopital o el análisis asintótico que mencioné al comienzo. Lo voy a ejemplificar aquí una vez más. Observen, esta fracción, que es el polinomio cuadrático en el numerador y el polinomio cuadrático en el denominador, la puedo comparar para valores muy grandes de x, por eso escribo aquí x mucho más grande que 1. La puedo comparar con 16x cuadrado, ignorando la contribución de 8x más 100, porque el infinito al cuadrado es mucho más grande que el 8 por infinito. Obtengo entonces 16x al cuadrado. Y abajo, ignorando o subestimando el 9x menos 10, obtengo 9x al cuadrado. Claramente se simplifica el x cuadrado para cantidades muy grandes pero finitas, ojo que allí no hay ninguna indeterminación, para obtener 16 sobre 9. Es decir, este límite da 21 por 16 sobre 9 por 4 con el menos. Aquí yo resolví el binomio y el factor para que ustedes vieran este análisis asintótico, pero yo puedo calcular este límite sin necesidad de resolver el binomio y este producto. Recuerden que cuando uno tiene factores, lo menos recomendado es deshacer los factores o resolver las multiplicaciones. Siempre es mejor quedarse con las factorizaciones, porque de esa forma se simplifican los cálculos. El análisis asintótico lo puedo hacer directamente en esta expresión, no en la de la derecha. Si me quedo con la expresión factorizada, observen que en el infinito 4x es más grande que 10. Puedo ignorar el 10 asintóticamente. Y en cada uno de estos factores puedo ignorar el menos 2 y el más 5 para x muy grande.
Hecho esto, entonces en el numerador obtengo 4x al cuadrado, porque ya el más 10 no está. Y abajo obtengo 3x y en el otro factor 3x. Esto claramente me da 4 por 4, 16x al cuadrado. 3 por 3 es 9, x cuadrado. Nuevamente simplifica el x cuadrado y obtengo 16 novenos. Entonces es mucho más simple hacer análisis asintótico en esta expresión que en la expresión sin la factorización. Y ya tengo prácticamente resuelto el problema, porque ya sé que el límite tiende a menos 21 sobre 16, por 16 sobre 9, 4 por 9. Esto al simplificarlo da 28 tercios con el menos que ya venía calculado del procedimiento anterior. Aquí simplemente he factorizado 21 como 7 por 3 y 16 como 4 por 4 y 9 como 3 por 3 para que ustedes puedan ver que el 3 por 4 se simplifica y me queda 7 por 4, 28 y abajo me queda un 3. Es decir, el límite tiende a la exponencial de menos 28 tercios. Observen que el límite original se calcula prácticamente en el exponente de la exponencial al introducir la función exponencial. Podemos entonces afirmar que el límite es finito, por lo tanto el límite existe. Bueno, espero que esto les sirva para su estudio. Si les gusta el video, recuerden darle like y suscribirse si aún no lo ha hecho para que reciban las notificaciones. Hasta un próximo video. Chao.